Y vamos a hablar sobre este tema porque los vocales del Tribunal Supremo Electoral, hablamos de Dunia Sandoval y Antonio Costas, enviaron una nota a la sala plena, primero del ente electoral, para que sea esta sala plena quienes envíen ya una nota oficial a la Asamblea Legislativa y se pueda trabajar una ley corta para suspender las primarias. Esto ha generado, como usted ha visto, una cantidad de reacciones y el MAS asegura que se va a llevar adelante las primarias. ¿Por qué? Se lo preguntamos a la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Bienvenida, un placer tenerla acá. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas noches, un placer estar con usted en su programa y muy buenas noches a todos y todas. Bueno, veíamos una nota introductoria viendo varias reacciones en torno a esta posición de los vocales. ¿Usted cuál es su criterio en torno a este pedido? Hemos manifestado tres líneas fundamentalmente. La primera de ellas es que evidentemente cuando uno se responsabiliza por presentar un proyecto de ley, en concreto el proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral con todos sus vocales en el mismo artículo 29 que no sufrió modificaciones sino de lo operativo del artículo, hablaba específicamente de la realización de elecciones primarias con la salvedad, o con la previsión, perdón, no salvedad, de que podrían presentarse uno o más binomios. Y siempre en su momento se tomó esa previsión porque podía pasar en un partido político. Por ejemplo, la decisión última del Movimiento al Socialismo en el Congreso del 2016, diciembre, que fue el último congreso que nosotros tuvimos como máxima instancia de toma de decisiones, definió que nuestro binomio electoral sea Evo Morales-Álvaro García Linera. Lo que sí evidentemente no se esperaba es que 8 partidos políticos, todos de oposición, diferentes, presenten 8 binomios distintos. Podrían haber sido 4 alianzas y 8 binomios que disputan dentro de esas 4 alianzas. Bueno, ese es un elemento de la oposición. Pero siempre el primer elemento fue que la ley de organizaciones políticas tenía esta previsión asumida. Segundo, que ya existe un mandato de la normativa y quien legisla, quien delibera, quien fiscaliza es la Asamblea Legislativa. El órgano electoral administra los procesos electorales, los organiza y brinda los resultados. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, interpreta las normativas, declara la constitucionalidad de las mismas. Cada cual tiene sus atribuciones definidas. Y mientras no exista una modificación normativa o no se declare, por ejemplo, la inconstitucionalidad del artículo, la ley es de aplicación obligatoria para el Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que llevarán adelante. Y el segundo elemento era básicamente un balance económico, que eso es claramente discutible sobre cómo se puede o no invertir en la profundización de la democracia. Bueno, los vocales hacían referencia a una erogación innecesaria de recursos. ¿No considera usted que este es un criterio válido? Porque estamos hablando de 8 partidos, 8 binomios, ninguno tiene 2 binomios, más allá de los presentados. Entonces, es un gasto que solo va a servir para ratificar a los binomios. Es más, si no fueran a votar y solo votarían los candidatos, ya está elegido el binomio, porque así lo dice la ley, con un voto, listo. Entonces, ¿usted cree que es necesario gastar semejante cantidad de dinero en algo que es solo para ratificar? Mira, yo creo que la impostura de muchos partidos políticos, más allá de la posición que tengan los vocales, con ellos no es mi discusión, yo creo que no existe coherencia en sus argumentos. Propones una ley, incluso con la previsión que asumiste, y resulta que salió un resultado inesperado para ellos y ahora tratan de desdecirse de sus acciones. Una impostura, una incoherencia, falta de seriedad con el trabajo que debe llevar adelante el Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, son 2 vocales y la sala plena son un total de 7. En las elecciones primarias, ¿qué es lo que se pensaba cuando se abordó? Como te decía, no pensamos nosotros en ningún momento que los 8 partidos políticos nos iban a poner de acuerdo, iban a presentar 8 candidaturas distintas. Y creo que la pregunta debería ser trasladada con copia a los jefes de los dirigentes de los partidos políticos. ¿Por qué teniendo, incluso además si gustas hacerlo, por qué teniendo la oportunidad de presentar una elección interna, muchos partidos políticos, en vez de ir, además todos con una posición clara que los une, que es el interés de derrotar electoralmente a Evo Morales, ¿por qué no se pusieron de acuerdo?
¿por qué no presentaron 4 binomios, 4 alianzas políticas, 8 binomios y que por lo menos 2 disputen un proceso electoral? ¿Pero no cree que este es un vacío jurídico que tiene esta ley? O sea, o un error, no sé si el término me lo permite, pero aquí hay algo que está mal y en la norma nadie se dio cuenta. El hecho de que en esta norma se diga 1 o más binomios, se da la posibilidad de que pase lo que ha pasado en esta elección. Supuesto. Entonces, ¿por qué alguien no lo corrigió? Nadie se dio cuenta que podía darse esta posibilidad. Bueno, yo no puedo prevenir que 8 partidos políticos vayan separados. Sí se tomó esta previsión porque se podía esperar, y eso creo que era lo responsable, se podía esperar que un partido político, digamos, el Movimiento al Socialismo, si querés que asumamos responsabilidades, que el Movimiento al Socialismo hubiera dicho, bueno, nosotros tenemos un binomio y el resto de los partidos presenten de a 2, 3 binomios. Lo irresponsable hubiera sido que obliguemos o forcemos en un proceso que va a ser progresivo, porque la profundización de la democracia es un proceso progresivo. Cuando nosotros estamos empezando con elecciones primarias, es un proceso progresivo. O sea que esto podría mejorarse en una siguiente elección. ¿A eso se refiere? O sea, la expectativa es que cuando vos instaurás un proceso de realización de elecciones primarias, de fortalecimiento de la toma de decisiones dentro de los partidos políticos, la aplicación va a ser progresiva. De hecho, en el proyecto de ley original que plantearon los mismos vocales, decían aplicación progresiva como máximo hasta el siguiente periodo constitucional. Pero siempre se planteó que en este periodo electoral iba a existir una progresividad en la aplicación de la normativa. Por eso es que se tomó esta previsión. Que esta previsión se distorsione por 8 partidos políticos que no se ponen de acuerdo, 2 puntos aparte. Bueno, y el MAS también, porque el MAS tiene un solo binomio. Y nosotros lo dijimos desde diciembre del Porque 2016. si el MAS también quisiera profundizar su democracia interna, hubiera presentado un binomio también, o sea, 2 binomios para que sean los militantes quienes elijan. Y ahí entra otra observación. ¿Por qué no presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, presidente Evo Morales y Adriana Salvatierra, o presidente Evo Morales y Gabriela Montaño, o presidente Evo Morales y Carlos Romero, no sé, X nombres, para darle la opción a la gente del MAS a que elige sus binomios? Eso sí sería una democracia interna, y no solo con el MAS, sino con todos los partidos. Sí, pero Priscila, yo te puedo mencionar la fecha en concreto del Congreso del Movimiento al Socialismo donde tomamos la decisión de que sean Evo y Álvaro. Para que esa decisión se modifique, tendría que haberse producido otro congreso similar que tome una decisión diferente. Pero y el resto de los congreso y no una votación. Si se supone que las primarias es eso. Entonces, ¿ya para qué un congreso? Si las primarias van a definir justamente eso con los militantes, no con la gente externa. Priscila, probablemente vos no tengas vida política partidaria. No, pregunto porque no conozco. Por eso, porque por el ejercicio del periodismo no podés, o sea, lo comprendo totalmente. Por eso no entiendo, ¿para qué un congreso si va a haber primarias? En los partidos políticos y en el Movimiento al Socialismo, la máxima instancia de toma de decisiones es tu congreso, donde van las representaciones de todas las delegaciones en nuestro caso, por ejemplo, de las grandes confederaciones. Yo participé en el Congreso del Movimiento al Socialismo. En nuestra vida orgánica, como Movimiento al Socialismo, para que se modifique una decisión tomada por la máxima instancia, que es el Congreso, tiene que existir otro Congreso que modifique esta circunstancia. No sucedió, no fue manifestado por ninguno de los militantes, porque nosotros tenemos certeza de aquello. Vos me decís, ¿por qué no Evo Morales B, Evo Morales C, digamos? No voy a decir, porque mi postura además es Evo Morales Álvaro. Porque había sectores distintos que decían, no, queremos a un trabajador, queremos a un minero, queremos a una mujer. Bueno, se escuchaban muchas voces dentro del movimiento pero socialismo. Nuestra última decisión orgánica fue esa. Y en los partidos, todos los partidos, no estos partidos taxi que se crearon para presentar una candidatura y cumplir los requisitos, sino los partidos serios. Te hablo, por ejemplo, del Movimiento al Socialismo, te hablo, por ejemplo, de demócratas. Demócratas en Santa Cruz, por ejemplo, realizó un congreso donde no pudieron tomar una decisión y ellos decidieron en ese congreso trasladar la decisión a la negociación de los jefes de los partidos. Eso es lo que se tenía que evitar con las elecciones primarias. Que 3 personas que operan como jefes partidarios sean los que tomen las decisiones y no sea esta máxima instancia de representación donde funcionan todas las delegaciones del país. Los congresos de los partidos, en los partidos políticos serios, con vida orgánica, como es el Movimiento al Socialismo, tenemos esa máxima instancia de toma de decisiones. No sé si entiendo mal y me corrige, por favor. Para el Movimiento al Socialismo, sus primarias son los congresos.
Lo eran, sí. Sí. Por ejemplo, ahí te cuento ¿Lo cómo eran salían. o lo son? Porque si fue un congreso el que eligió al binomio, es que todavía sigue siendo. Sí, hasta ese momento fue diciembre de 2016. No había elecciones Todavía no primarias. había la ley. Pero sí, por ejemplo, además que las elecciones primarias solamente aplica para binomio presidencial, no para diputados, no para senadores, Sí. y los congresos seguirán definiendo las formas de representación para el diputado de la circunscripción 7, para el diputado de la circunscripción 53. Y vos tenés todo un tejido social que empieza a articularse para que se elija. Por ejemplo, mi diputado de la circunscripción 53, Martiriano Mamani, intercultural. Primero, él ganó su congreso de los interculturales. Después de los interculturales fue al congreso, a la representación provincial, y después fue a la circunscripción y compitió en igualdad de condiciones con la representación indígena, con transportistas, etc. Así funcionó nuestra vida orgánica y se modificará para el binomio presidencial con las decisiones que se tomen a partir de los procesos electorales. Bueno, ahora, entendiendo esto del movimiento al socialismo, viendo nuestra realidad, teniendo ya a los binomios establecidos, habilitados por el Tribunal Supremo Electoral, más allá de la polémica de que si son legalmente habilitados o no, no voy a entrar en esta polémica. Lo que sí quiero saber es por qué el movimiento al socialismo, y digo el movimiento al socialismo porque en la Asamblea tienen los 2/3 para hacer cualquier modificación o aprobar cualquier norma, no tiene este desprendimiento de no gastar este dinero cuando ya se tienen los binomios establecidos de todos los partidos y utilizar el dinero en otra cosa, hasta políticamente, en una estrategia de campaña electoral, puede ser una imagen positiva para el MAS en modo de desprendimiento, porque la decisión está en sus manos. No de los opositores, eso lo sabemos, porque ustedes tienen la votación en la Asamblea. ¿Por qué no hacerlo? Porque el movimiento al socialismo, independiente de los 2/3 que tiene la Asamblea Legislativa, no puede llegar de un plumazo y desarmar un proceso electoral que compromete otras fuerzas políticas partidarias que no solamente son las del movimiento al socialismo. ¿Y algún congreso político? ¿Por qué no podemos llegar a ese nivel de, a ver, hablemos todas las bancadas, estamos de acuerdo, están de acuerdo, este dinero que no se utilice para esto y utilicémoslo para lo otro? Priscila, mira, yo te voy a poner un ejemplo y lo dijo Gabriela. Hablemos de fortalecimiento de la democracia. Si luchar por la democracia el 21 de febrero significaba movilizarte, tomar las calles, significó destruir instituciones solo, porque se destruyeron en Santa Cruz el día de la movilización 3. Impuestos nacionales, saquearon Entel, se robaron los equipos y quemaron el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Electoral Departamental. Solo el Tribunal Electoral Departamental, hasta ahora los costos a grandes rasgos de reparación de equipos, infraestructura, etcétera, te tomará 45 millones de bolivianos. Casi el doble de lo que destinarás para el proceso de elecciones primarias. Por la irresponsabilidad de actores políticos de oposición que creen que luchan por la democracia ejerciendo la violencia y actos de vandalismo. Pero ahora ya están identificados y se los está procesando. Se los está procesando, efectivamente. Que es lo correcto, además. Y esos 45 millones quizás también pudieran haber tenido otro destino. Y sin embargo, por la irresponsabilidad de los partidos políticos, por la irresponsabilidad de actores políticos, por quienes creen que luchan por la democracia ejerciendo la violencia, hoy casi el doble de lo que se va a destinar en elecciones primarias se va a destinar para reparar una de las 3 instituciones afectadas. Si hablamos de austeridad, si hablamos de una mejor inversión, creo que por ahí debería ir más bien la orientación de las críticas, porque por último los partidos no hacen una colecta de aportes de militantes, de sus representantes políticos y asumen la responsabilidad de haber convocado una movilización que finalmente derivó en violencia. Si hablamos desde el sentido ético, yo creo que no se puede pretender comparar el gasto que se realice para elecciones primarias y además hacer una interpretación demagógica de podría utilizarse para... Hoy día, y hace poco discutíamos el presupuesto, o sea, vos tenés casi 5 veces el Producto Interno Bruto que tenías el 2005, cuando te entregaron el gobierno del presidente Evo Morales. Hoy día no tenés que, si bien subsiste obviamente el principio de austeridad, de la utilidad de los recursos públicos, pero hoy día no te ves en la obligación de recortar aquí o de recortar gastos en un sector para invertirlos en otro. Hoy día podés invertir en fortalecimiento de la democracia
Hoy día podés hacerte cargo de los actos vandálicos, de aquellos que creen que se lucha por la democracia, quemando instituciones, justamente además, el órgano electoral. Senadora, más allá del nivel político que pueda tener estas movilizaciones, los delitos son intuito persona. Y aquí se ha identificado a las personas, y lo ha dicho el propio ministro, están identificados, se los está aprendiendo, se los va a procesar. Estas personas que han generado esta violencia tienen que pagar lo que hicieron. O sea, ¿usted cree que está bien generalizar el hecho de que hay plataformas ciudadanas, qué sé yo, en La Paz, que piden, defendiendo el 21F, responsabilizarlas por lo que pasó en Santa Cruz? O sea, está aquí identificadas las personas individualizadas, porque el delito es así, intuito persona, no de todos. Sí, generalizo. Porque cuando le cuesta la vida a una mujer en Riberalta, porque le prohibieron trabajar en el paro cívico y fueron y le cerraron su negocio, sí generalizo. Porque yo conozco cómo actúan los comités cívicos en el oriente boliviano. Sí generalizo porque aquí en el órgano electoral, en La Paz, en el Tribunal Supremo Electoral, los destrozos en la Plaza Baroa, los negocios que cerraron, los objetos que le tiraron a los policías también tuvo un carácter violento. Sí, generalizo porque no es la primera vez que la oposición actúa así en Santa Cruz. Independiente de que los delitos sean, ¿sabes qué? Van a ser sancionados 5, 6, 7, 10, 15 jóvenes. ¿Y los que convocaban a las movilizaciones? ¿Son también responsables? Por supuesto. Por supuesto. ¿Tendrían que ser procesados? Y los que convocan a la resistencia civil y después se lavan las manos. ¿Qué sucede con aquellos que incitan, agitan la violencia? Yo creo que también que ser procesados ellos. Yo creo que tiene que existir mínimamente un razonamiento social de cuáles fueron los niveles de participación. Porque en materia penal es cierto, los delitos son personales. 15 jóvenes van a ser procesados porque ellos participaron en los actos. ¿Y qué pasa con todos aquellos que públicamente convocaban a movilizaciones que después derivaron en violencia? ¿Qué pasa con aquellos que ordenaron un paro cívico y le prohibieron a una mujer en Riberalta trabajar y finalmente murió? Es más o menos, y no sé si la comparación se da, pero cuando quemaron la alcaldía del Alto. Comenzó todo con una movilización, y lo recuerdo bien porque estábamos en Levántate Bolivia relatando la movilización pacífica de padres de familia pidiendo derechos para la educación de sus hijos, infraestructura y demás. Y terminamos con, si no me equivoco, 6 muertos en la alcaldía del Alto. Esto está siendo investigado también individualizando a las personas. O sea, es complicado una situación como esta, que empieza como algo pacífico y termina con violencia. En este caso hablamos de 6 muertos en el Alto también. Sí. Y yo creo... Hacemos esa comparación, o sea, ¿sirve? Yo creo que de todas maneras, si es necesario endilgar responsabilidades políticas, hay que hacerlas, más allá de las responsabilidades... A dirigentes y a todos. Más allá de las responsabilidades penales. Ahora, hay una diferencia clara. Yo no sé si los padres en algún momento convocaron resistencia civil a la toma de las calles o generaron un bloqueo que impidió y limitó el ejercicio de los derechos a otros ciudadanos. Ahí están las diferencias. La naturaleza de las movilizaciones fue absolutamente diferente. Yo te digo una cosa, y si hubiera sido mi mamá a la que quería ir al trabajo y le bloquearon la calle y hubiera ocurrido un accidente con ella, y si hubiera sido la madre de cualquier otro ciudadano, porque no la dejan trabajar. O sea, yo creo que hay límites para las movilizaciones, y cuando las movilizaciones empiezan a cortar el ejercicio de derechos de otros ciudadanos, entonces pierden legitimidad, y pierden tal nivel de legitimidad que hoy día cada vez se debilita un poco más, cada día se debilita un poco más las huelgas. Porque después de los actos de violencia, después del vandalismo, después de cómo les limitan el ejercicio de los derechos laborales y la libre circulación a las personas, va generando descrédito. Que eso no se traslade en que cambie su percepción de la gente respecto a una coyuntura política específica es otro tema. Pero de que existe una limitación del ejercicio de derechos ciudadanos, existe. Y eso creo que no puede justificarse, compararse y ni siquiera comprometerse con una lucha por la democracia. Ahora,
viendo este ambiente político, usted hacía referencia a estos actos vandálicos, de violencia, los cuales son reprochables definitivamente, porque cuando uno daña el ornato público, instituciones públicas, estamos dañando lo que es de los bolivianos. Eso tenemos que entenderlo y nos cuesta a nosotros. No sale de la plata de las autoridades, diputados, senadores, presidentes, no. Sale de nosotros, porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Yo también pago impuestos. Exacto. No, pero me refiero a que no es del MAS, digamos. El MAS no es el que paga eso, sino los bolivianos que pagamos nuestros impuestos. Pero bueno, hecha la aclaración, ya me está haciendo hasta perder la idea. Es importante ver cuál va a ser el ambiente en 2019. ¿Cómo cree usted que va a irse desarrollando esto? ¿La violencia irá en crecimiento? ¿Ustedes esperan que no sea así? Mira, hay 9 fuerzas políticas, 8 finalmente quedaron habilitadas, que apuestan por la democracia. Y la democracia se define en sus resultados a través de un proceso electoral. Claro, después vienen y te dicen, mira, fue tal la intención de impedir la realización de las elecciones primarias que yo te voy a dar 3 datos más allá de estos últimos acontecimientos y los cuestionamientos respecto al presupuesto. Registro de militantes. Hubo un candidato, el señor Carlos Mesa, que dice, oye, hay tantas personas registradas en diferentes partidos que ponen en duda el padrón electoral. Como si el padrón electoral hubiera tenido algo que ver en algún momento con el registro de militantes. Nada que ver una cosa con la otra. Porque el padrón es biométrico, tiene las huellas dactilares, la fisionomía del rostro, la firma, datos precisos. Y el registro de militantes fue un registro que se fue construyendo prácticamente desde los 90. 2 elementos muy diferentes. Pero ¿qué intentaron primero? No se tienen que realizar las elecciones primarias porque está puesto en duda el padrón electoral. Y así no pueden haber elecciones. Segundo argumento, eso vino por una parte de la oposición. Otra oposición que juega a ser la verdadera oposición, entre comillas, te dice, oye, ¿te diste cuenta que el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral era viceministra de Carlos Mesa? Parece que Mesa y el MAS tienen un acuerdo subterráneo, y lo dijo Murillo, ¿no? En el día Mesa y Revilla se pelean con el MAS. Votar por Mesa es votar por el MAS. Claro, y en la noche se acuestan con el movimiento del socialismo. O sea, ese nivel de argumentos burdos. Pero después te dijeron, oye, ¿y si la ex viceministra de Mesa hoy es presidenta del Tribunal Supremo Electoral? ¿No será que es porque tienen un pacto con el MAS y van a terminar favoreciéndolo? O sea, esos niveles de argumento. El tercer argumento ya fue precisamente el tema de me inscribo como binomio y fuerza política. Y a los 2 días digo, oye, creo que no se tienen que realizar las primarias. Y si originalmente creía que no se tenían que realizar las primarias, ¿para qué me inscribí como candidato? ¿Por qué era un requisito obligatorio, senadora? Porque están dispuestos a cumplir cualquier requisito con el fin de llegar a un proceso electoral. Y eso es lo que me tranquiliza, porque creo que finalmente una oposición democrática va a utilizar todas las herramientas, va a cumplir todos los requisitos y va a utilizar todas las herramientas legales para pugnar democráticamente en un proceso electoral. Pero entonces no se va a suspender las primarias. No existe motivo para que se suspendan las primarias. La normativa no puede adecuarse al capricho de candidatos que primero se inscriben y luego cuestionan, o a las imposturas de servidores públicos que proponen una normativa incluso con las previsiones actuales y luego se desdicen por las presiones que puedan recibir seguramente de la oposición. Nosotros debemos obrar con seriedad y evidentemente este es un gasto que se va a realizar, que es para la profundización de la democracia. Desearíamos que hubieran sido otras las condiciones, que otros partidos políticos se hubieran puesto de acuerdo y en vez de presentar 8 binomios distintos hubieran presentado 4 alianzas y en esos binomios y en esas alianzas pugnar binomios distintos. No fueron así las circunstancias. Esperamos que en un proceso electoral ellos tomen en cuenta que este es un aspecto central para la profundización de la democracia y nosotros también lo haremos como Movimiento al Socialismo.
Muy bien, estamos en una época navideña, así que nuestros invitados también van a expresar sus deseos navideños. La senadora recordaba cuál fue su deseo el año pasado y hoy va a hacer un giro también, dice, en este deseo. Así que nos acercamos al árbol de todo a pulmón. Acá está la pompita, por favor. Se la vamos a entregar a la senadora. Yo le ayudo. Claro que sí, por favor, véngase por acá. Y vamos a escuchar a la senadora Salvatierra con su deseo navideño. Bueno, creo que todos deseamos una sociedad más justa y uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se debe trabajar esa sociedad más justa es la eliminación de inequidades entre hombres y mujeres. Que no existan mujeres que ganan un menor salario por un mismo trabajo que los hombres, que no existan mujeres que sean revictimizadas cuando se las culpa a ellas, cuando son víctimas de violencia, o que no existan mujeres que paguen con su vida, porque existe y subsiste todavía un sistema patriarcal que reproduce privilegios y violencia en detrimento de las mujeres y en favor de los hombres. Entonces, por una sociedad de iguales, porque seamos una Bolivia que apunte a eliminar el feminicidio y la violencia contra la mujer, y fundamentalmente porque construyamos una sociedad de iguales. Por favor, ponemos la pompita. Me encantó el deseo expresado y me uno también al mismo. Gracias, senadora. Gracias, Priscila. Feliz Navidad para usted y toda su familia. Muchas felicidades. Y feliz año nuevo también, si es que no nos viéramos. ¿Verdad? Tenemos más, Ricardo.